acerca de la autoridad y del reino del Dios Todopoderoso. Para muchos, para millares, incluso entre los que profesan ser hijos de Dios, el Dios de las Escrituras es completamente desconocido. Estoy aquí para anunciarles, como dijo Pablo, todo el consejo de Dios. Entre más tú conozcas a Dios, más lo amas. Entre más lo conozcas, más confías en Él. Estamos teniendo conceptos de Dios muy humanos. Por eso Dios se quejó con este versículo que pusimos allí contra Israel, que había entrado en apostasía. Pensabas que de cierto yo sería como tú. Hermano, y tal cosa que Dios anuncia y denuncia y acusa a Israel, esta mañana Dios viene a denunciarlo, diciendo lo mismo. Pensabas que de cierto yo soy como tú. Mire, los seres humanos miramos a Dios en una concepción humana. Nosotros fuimos creados para movernos, y ya se los he enseñado, en dos dimensiones: la dimensión espiritual y la dimensión sobrenatural, la dimensión natural y la dimensión sobrenatural. En el caso de la dimensión natural, Dios creó nuestros 5 sentidos para que pudiéramos comunicarnos con nuestros semejantes. Y la dimensión espiritual nos creó los sentidos espirituales para que pudiéramos percibir a Dios, oírle, escucharle. Cuando Adán falla y Eva fallan, toda esa comunicación de la dimensión sobrenatural se pierde y entramos para conocer, para evaluar, para definir a Dios en una dimensión humana. Y Dios jamás podrá ser definido bajo la filosofía humana, porque la filosofía que abarca la psiquiatría, la psicología y todas las ciencias experimentales solamente es eso, lo humano. ¿Qué dije? Lo humano. Y por eso cuando decimos que Dios puede resucitar a un muerto, inmediatamente se prenden bombillos de nuestras referencias humanas diciendo, ¿cómo? Eso es imposible. La fe que Dios ha regalado en ti, y esa es la razón por la que estás esta mañana aquí. Tienes una medida de fe suficiente para el resto de tu vida. ¿Por qué dije para el resto de tu vida? Porque cuando llegues a la eternidad no necesitarás fe. Lo verás a Él cara a cara. Ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de esto, ¿qué es? El amor. Porque la fe y la esperanza se acabarán y solo quedará el amor. El hablar en lengua cesará, las profecías se acabarán y solo lo único que quedará es que Dios es amor. ¿Están aquí? ¿Están siguiendo? Entonces, cuando uno conoce a Dios, cuando uno mira la definición según la palabra de Dios, por eso que aunque uno tenga una licenciatura en teología, para mí me parece un insulto la teología, porque la teología es la ciencia que estudia a Dios. Es falta de respeto. ¿Qué hacemos con esos títulos? Dios es más de lo que tú pensaste. Dios es más de lo que tú soñaste. Dios es más de lo que tú imaginaste. Por eso en Efesios 3:20 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que tú le pidas, mucho más abundantemente
de lo que pediste, imaginaste o soñaste, según el poder que actúa en nosotros. ¿Están aquí? Entonces uno humanamente piensa y dice, bueno, nos imaginamos a un Dios que no se mueve bajo principios, sino bajo emociones, porque nosotros somos seres emocionales. Es decir, bueno, Dios dijo eso, pero Dios puede cambiar. Más tarde puede cambiar de plan. Encontramos que los decretos de Dios son desde la eternidad hasta la eternidad y que el tiempo humano no afecta ningún decreto de Dios. Si va a alabarle, alabarle con ganas. Entonces, cuando uno tiene la concepción humana acerca de quién es Dios, piensa que Satanás se va a parar y va a interrumpir el propósito de Dios o los planes de Dios. Como si el poder satánico fuera más grande que el de Dios. Aquí no hay nadie que pueda desbaratar ningún propósito de Dios, por muy diablo que sea, o por muy grande que sea, por muy Goliat que sea, el consejo del Señor prevalecerá. Entonces, yo quiero enseñarles la palabra y que nuestros ojos sean abiertos. Hermano, Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, la libertad de escoger. Pero nunca pensemos que Dios, porque tengamos libre albedrío, no va a cumplir su propósito. Cuando Dios le dijo, oiga bien, cuando Dios le dijo a Moisés por primera vez, golpea la roca y saldrá agua de ella, estoy hablando del libro de Números, golpea la roca y saldrá agua de ella y dale a beber a estos 3 millones de personas. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca y salió agua en el desierto y se saciaron. 20 años después, cuando ya María y Aarón estaban, Dios le dice a Moisés ahora, yo te escogí. ¿Qué dijo Dios? Yo te escogí para que introdujeras este pueblo a la tierra prometida. Ahora, ya estaban, hermanos, listos para entrar. Dice, ahora háblale a la roca. No dijo golpéale, sino ahora háblale. Porque iba a entrar en acción desde ese momento, no el poder de la vara, porque iba a cesar ahí el poder de la vara, iba a entrar el poder de la palabra. Háblale a esa roca y saldrán agua. Este pueblo nunca ha visto que se le hable una roca y salga agua. Lo único que conocen por 20 años es que se golpea la roca y sale agua. Háblale. Pero en el momentico habían hecho agarrar rabia a Moisés. Se quejaron de que ellos querían comer carne fina, que les hacía falta a los restaurantes aquí del este. Y en ese momento dice la Biblia que Moisés tomó la vara y no le habló a la roca, sino que la golpeó. Y ciertamente salió agua, pero Dios dijo, tú no entrarás a entregar la tierra a este pueblo. ¿El propósito de Dios cuál era? Llevar el pueblo hasta la tierra de Canaán. La elección de Moisés, que tenía libre albedrío, era o le hablo a la roca. Ustedes no están aquí, hombre. O le pego a la roca, o le pego. Ustedes son le pegan. ¿Qué hizo él? ¿El pueblo entró o no? El pueblo entró. El consejo del Señor prevaleció. Dios lo que se cambió fue de líder. Dijo, ahora yo me he preparado tu sirviente Josué, y él es el que va a introducir a este pueblo. A ti te llevo, y usted encontrará que Moisés aparece en la gloria y en la transfiguración con Jesús y Elías. No fue que se fue al infierno, pero Dios le dijo, tú no te vas a gozar por lo que tanto trabajaste.
cierto es que no crea que porque tengamos libre albedrío, Dios se va a detener en hacer lo que Él se propuso. Lo cierto es que Él tiene un propósito contigo. Lo quiera o no el diablo, lo quiera no tú, el consejo de Dios prevalecerá. Yo creo que ese aplauso debe ser mejor. Cuando pensamos humanamente acerca de Dios, cuando tenemos estos conceptos de Dios, la obra eficaz de la expiación, y eso lo vamos a entender más adelante, donde sigue hablando después de los atributos de Dios, la expiación, la justificación, la redención, porque es importantísimo que ustedes oigan eso. El asunto de la eficacia de la expiación es llevada humanamente bajo estos conceptos. Y pensamos que, bueno, Jesús murió en la cruz para que en Semana Santa a mis abuelos hicieran dulce y se lo repartieran. Ahora el concepto es más moderno. Jesús murió en la cruz para que se creara la Semana Santa, para que fuéramos a la playa. Ya ni se sabe por qué fue la obra suprema de la expiación. Sencillamente creemos que la expiación, que la sangre derramada del Cordero es una medicinita que sirve para todo aquel que quiera recibirla o no quiera recibirla. Pues me la unto y mis pecados son lavados. Poniendo el Evangelio como una oferta. ¿Quién quiere el Evangelio? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Barato, barato, barato el Evangelio. Evangelio barato aquí. Y las iglesias han entrado en competencia. Dice, mire, el Evangelio es más barato aquí. Aquí no hay diezmo sino del 5%. No hay diezmo sino del 5%. La obra de expiación. La obra gloriosa de la expiación. Es que Jesús. Digan todos Jesús es toda la forma del Dios omnipotente. Todos los atributos que yo te estoy enseñando, todos los atributos de Dios están reunidos en Jesús. Y todos estos atributos que todavía no conoces están reunidos en Él. Porque Él es la imagen misma de su propia sustancia. Ese Jesús, hermano. Oiga, aquí es bueno cuando yo lo diga y termine de decir este concepto divino, tú le expreses una alabanza. Dice el libro de Daniel que Jesús fue la piedra que no fue cortada por mano de hombre. Otras palabras, todo el ADN de Jesús vino del cielo. Y la sangre de María se combinó con la sangre creada por el Padre. Por eso es que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Voy a bajar un momentito que estoy bravo. Oiga, ¿para qué sirve el ADN? ¿Para qué conocemos el ADN? Están los médicos aquí. ¿Para qué carrizo existe el ADN? Sino que el ADN es la información genética que tú tienes de tus ancestros. Que el ADN no solo da la información de lo que tus abuelos hicieron o no hicieron, sino que el ADN también indica que yo puedo aprender y vaciarlo en mi disco duro de ADN. Y que en la medida en que yo aprenda el Evangelio, en que yo sea libre por la sangre del Cordero de Dios, el ADN de mi sangre le manda una información a mis hijos, aunque no lo sepan. ¿Te acuerdas del pajarito ese que me hablaste? ¿Cómo que se llamaba? Pajarito. Es un ave que es del Polo Sur. Y por emigración viajaron al Polo Norte algunas de estas aves. Herrerito. ¿Cómo? Herrerito.
naves que viajaron hasta allá, por alguna razón, por el tiempo en el Polo Norte, conservaron sencillamente donde tenían mejor facilidad de vida era en el Polo Norte. Guardaron solo la información que tenían en sus genes. Los del Polo Sur, porque aquí nos toca siempre hacer más esfuerzo. Por feo, no sé. Por negro, perdón, no sé, disculpen. Power. No, somos este color no se destiñe. Esto sí se destiñe. Esa ave comenzó a aprender y toda información es guardada genéticamente. Si ustedes no sabían, los sistemas inmunológicos, de circulación, cualquiera de los sistemas nuestros aprende. El sistema inmunológico aprende. Si usted le mete demasiado antibiótico, ay, tengo un dolor de garganta, enseguida ya no le venden, gracias a Dios. Pero iba a la farmacia y compraba una amoxicilina porque él era el doctor de la casa. Se tomaba la ampicilina y luego el sistema inmunológico aprendía y creaba un anticuerpo y la próxima vez iba a necesitar más dosis. La dosis más alta que se conoce en todo el mundo de gente que necesita más antibióticos en el mundo somos nosotros en Venezuela, porque nos autorrecetamos. Ya lo prohibieron para combatir las nuevas generaciones. Ay, papá, yo estoy hablando todo eso y no me acuerdo qué dice usted. El punto es que esta ave aprende. La otra, hermano, hace un experimento. Se llevan una de aquí para allá y esta de aquí para acá. La que estaba en el Polo Norte llevada al Polo y la del Polo Sur. La del Polo Norte empezó a morirse cuando le pusieron la comida, que tenía que romper los obstáculos en la jaula y todo lo que tenía que hacer la otra ave del Polo Sur. Esta no logró romper los obstáculos y se estaba muriendo de hambre. Y aquella que era en el Polo Sur, las mismas aves, la misma especie, pero con un cambio genético por causa del aprendizaje. La del Polo Sur, en el Polo Norte, se gozaba, hablaba en lengua y todo. Comía aquí, comía allá. Todos los obstáculos eran nada para esta ave. El asunto con la sangre es lo mismo. Y la sangre del Cordero de Dios es la información. Óigame bien. La sangre del Cordero de Dios. La sangre del Cordero de Dios. La sangre del Hijo de Dios. La sangre del Hijo de Dios no es otra cosa que la sangre divina que no existía, pero que fue creada cuando el Espíritu Santo hizo sombra sobre María. No fue otra cosa inyectarle en su sangre la sangre creada en el momento con la de María. Si a Jesús le hubieran hecho un examen de hemoglobina, no daría una sangre de esta tierra. Sino la sangre de su padre. Pero en la sangre, Oscar, toda la información de la expiación. La expiación no es otra cosa que la sangre derramada para perdonar todo pecado, por muy cruel que sea aquí. Los pecados son perdonados. Levanten la mano los que reciben esta verdad. Cualquier pecado usted puede pararse y decirle que la sangre de Cristo le limpia. La sangre llevó también toda la información de la expiación, de la redención, de la derrota de Satanás, de sus demonios, de la resurrección. Alguien debe calcular esto, ¿sabes? La sangre está recibiendo toda la información y la sangre es reunida en el nombre de Jesús o Yeshua. Es reunida allí la información, toda la sangre contenida es colocada en el nombre. Por eso es que la sangre de Abel podía hablarle a Dios y decirle que Caín había matado a Abel. Pero la sangre de Cristo en Hebreos 13 dice que habla mejor. ¿No deberían gozar? La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. En otras palabras, la sangre tiene
toda la información. Si alguien es limpiado con la sangre de Cristo esta mañana, sus pecados son perdonados porque tiene toda la información de la expiación. No sé cuánto está lavado con esa sangre. Ahora, esto no puede ser rebajado una medicinita, desvirtuando la obra invencible del Espíritu Santo y convirtiéndola en una oferta del Evangelio que los pecadores pueden aceptar o pueden rechazar. Quien rechace la sangre de Cristo ya está perdido. Llámese como se llame. Quien la acepte tiene todos los beneficios. Oh, alabanzas a Jesús. Hermanos, discípulos amados, queridos discípulos, en las conferencias evangélicas parece que el Dios que se predica, hermano Marilu, es que esto es lo que uno debe poner en el púlpito y debe poner en sus casas. Parece que lo que se predica en los púlpitos de las iglesias evangélicas es a un Dios que su gloria es como la de una velita que está en la mesa y que a duras penas logra alumbrar la mesa. Ese es el Dios que se está poniendo en los púlpitos. Pero estoy hablando de la supremacía. La gloria de mi Dios no es la luz de una velita, es la gloria del sol de justicia. Cuando Juan se introduce en su evangelio, en el primer capítulo dice: porque la luz fue manifestada. La luz que estuvo con el Padre. Dice Juan: yo la toqué. Mira, Juan quiso explicarlo así como se lo hubiera explicado en nuestro lenguaje cotidiano. Miren, la luz que alumbra el universo, el sol, la luna, las estrellas y todos los 100,000 millones de galaxias que hay, esa luz es Dios. Y esa luz se hizo carne. Y yo la toqué. Y yo abracé esa luz. ¿Cómo puedo predicar que mi Dios es un Dios que tiene la luz de una velita? Pero es que si yo no me atrevo a decirle que Dios le sana, mi Dios entonces es el Dios de una velita. Pero mi Padre tiene toda la supremacía. Amén. Si alguien lo cree, que me diga algo. Amén. Ahora, comparado el enemigo de nuestras almas con mi Padre, la de él sí es una luz de velita. Amén. Comparada con la gloria de mi Dios. Voy a decirte algo muy importante. Cuando Satanás cayó de la presencia de Dios, Dios no le quitó sus poderes. Satanás siguió operando y sigue operando como el príncipe del aire con sus poderes. El asunto aquí es que los que están en Cristo están en una supremacía. Cuando he hablado de los lugares celestiales, eso es lo que significa supremacía. Cuando dice, hermanos queridos, discípulos amados, que Él está por encima de todo principado, potestad, gobernador o nombre que se nombre, no solo en este siglo,
apagarme la luz. Digo Pablo, si alguno conoció a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Cuando alguien va a pedirle a Dios, ¿sabe cuál es la referencia que tiene? De Jesús caminando en un pollino. La película que vemos en Semana Santa, Jesús cabalgando en un pollino. Y el Padre, provéeme mis necesidades financieras, físicas, sáname. Y estamos imaginando a ese pobre Jesús que nos presentan en la película. Porque nuestras convicciones y referencias son humanas. De Dios, hermano, no podemos tener una relación y referencias humanas. Ya Él no está en el pollino. Una alabanza para Él. Felipe, ya Él no está en el pollino. Él no está en la tumba. La única tumba que permanece vacía en todo el mundo es la de Él. Él ha resucitado de entre los muertos y está rodeado de luz, rodeado de gloria, y es suficiente para oírte y responderte. Ya no le debemos conocer así. Ahora mire un asunto importante. Los idólatras, ¿dónde están los idólatras? Levanten la mano un idólatra aquí. Los idólatras que están fuera de aquí, ¿verdad? ¿Usted dice amén? Ellos se hacen dioses de madera o de piedra, imágenes, mientras que aquí no hacemos imágenes. Voy a mostrarle que sí. También hay idólatras aquí. Porque todo Dios que tú hagas distinto a lo que la Biblia dice es un Dios falso y es idolatría. Amén, gloria a Dios. Si Jesús dijo que Él estaría en medio de 2 o 3 congregados en su nombre, debo creer que su supremacía hará mantener esta palabra. Pero yo me dejo llevar por mis 5 sentidos y digo, pero yo no siento nada. Yo no veo nada. Usted es un idólatra. Su Dios es así. Si Dios dijo que iba a estar con nosotros, va a estar. Lo sientas o lo creas o no lo creas. Él va a estar. La fidelidad de Dios no depende de la tuya. A Dios no le cambian los planes, tu infidelidad o la mía. Él sigue permaneciendo fiel a su promesa. Yo no quiero tener más un Dios así. Mire, pídale perdón por idólatra, porque mire, tenemos un problema. ¿De qué tamaño es el problema? Haga la mano así. Y mi padre, ¿por qué está así? Porque no es capaz de resolverlo. Cuando la supremacía de Dios lo coloca por encima de todo lo que puede existir. Si uno no se fija, se convierte de idólatra en ateo. Hay alabanza en la iglesia. Hebreo 11:6 dice. ¿Qué dice Hebreo 11:6? Vamos a ver qué dice. Que aparezca. Pero sin fe es Pero esa versión sí es vieja. pero sin fe Pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que a Dios se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Esa era la antigua versión de Casiodoro de Reino. No había nacido ni mi abuelo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, es así. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hermanos amados, gracias Dios, salí de la corronchera. Amados discípulos, yo no sé qué estás viviendo tú. Yo no sé cuál es tu situación, pero estás creando un ídolo. Estás creando un Dios que no está aquí. San Juan, primera de Juan, capítulo 5, dice el apóstol San Juan, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Está escribiendo una iglesia. Ok, ¿puede buscar eso? 5, primera de Juan 5, verso 20, creo, por ahí. Idolatría es cualquier otra cosa que no sea nuestro Dios. El versículo anterior. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. ¿Para qué? Para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero. La versión original, por eso hay un asterisco aquí, porque no existe con, sino en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Sí, Señor. Así es. No lo quiten todavía, que vamos con el segundo. Aplaude, aplaude, hermano. Lea bien eso. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Ahora, mira tu concepción humana. ¿Qué te estás imaginando? Que el Hijo de Dios está aquí y Él te va a enseñar en una pizarra, en un video bien, quién es el Dios verdadero. Ya va, le voy a enseñar quién es el Dios verdadero. Y la concepción humana prevalecía. Por eso Felipe en el capítulo 14 de San Juan del Evangelio dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Tanta habladera del Padre y no nos lo ha presentado. ¿Cuál era la concepción humana? Que el Padre estaba en los cielos y que Jesús, el Hijo, estaba aquí y se mandaban mensajes de texto, o por Instagram, o por Facebook, o por qué más, por Twitter. Los fines hablamos por Twitter. Pero mire lo que dice el versículo, para que usted mire la supremacía de Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Esta palabra está indicando de quién viene hablando. De Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. El Dios omnipotente estaba dentro de ese Hijo, mirando a cada ser humano. Sí, Señor, así es. Sí, Señor. Cuando decimos que Jesús es Dios, no es porque Él es otro Dios, sino porque Dios, el Padre, mora en Él. Entonces Felipe dijo en el capítulo 14 de San Juan: muéstranos al Padre y nos basta. Entonces era la gran oportunidad de Jesús decir: ya va, celular, papá,
son mis discípulos. Necesitan conocerte, Padre. Ay, complácelo. Esa es una concepción humana. Y por eso el versículo que sigue, pásalo, dice, si tú no crees todo esto, queridos hijos, apártense de los ídolos. Tú no crees lo anterior. Todo Dios que tú te hagas diferente a lo que está en el versículo anterior se llama ídolo e idolatría. Estamos siendo ateos, estamos siendo idólatras y venimos todos los días. Tenemos que acabar con el concepto humano de que Dios no es humano. Dios es un Dios que habita en la eternidad, en las alturas. Él es Dios sobre todas las cosas. Muéstranos al Padre, nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? No fue la que humanamente usted y yo hubiéramos esperado. Padre, yo estaba a tu derecha. Ven ahora y presenta. No fue la respuesta, porque esa respuesta sería humana. La respuesta fue esta. Tanto tiempo hace que estoy con ustedes, Felipe, y no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Sí, Señor. ¿Cómo dices tú que te muestre al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Sí, Señor. Oh, Felipe, si no me crees por esta definición, créeme por las obras. Las obras que yo hago no es otra cosa sino el Padre, el Dios omnipotente, supremo, que vive en mí, que hace esas obras. ¿Tú crees que Lázaro fue resucitado por mi bonita cara? Fue resucitado porque mi Padre lo levantó. Alabanza para Él. Alabanza para Él. Voy a revenderse de lugar. Si mi Dios, si la voluntad de mi Dios pudiera ser resistida, porque a alguien se le antojó y decir, bueno, pues Dios, ¿qué es lo que pasa, chico? Aquí el que manda soy yo. No sería digno de ser llamado Dios. No sería digno de ser llamado soberano. No sería un Dios digno de adoración, sino un Dios digno de desprecio. Pero como dice la Biblia, hermano amado, Él es el alfarero. Y esa es la distancia que hay entre nuestros pensamientos y los de Dios. Entre los pensamientos racionales de los seres humanos con los de mi Padre. La distancia que hay, la que hay de un alfarero a una vasija. Entre el alfarero y lo creado. Como una vasija va a decirle al alfarero, mira, no me pongas esta oreja aquí, vale. Yo soy un posible lujo. Yo vivo en la casa de Angie. En la casa Corroncha del pastor. No, la vasija tiene que amoldarse a lo que el alfarero diga, haga según su diseño. No sé si él se merece una alabanza. Y Dios decide quiénes serán los vasos de honra y de deshonra.